Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el cual es titulado Alcanzando la madurez espiritual. Alcanzando la madurez espiritual. Y quiero iniciar hablando de uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad de hoy, y es la malnutrición. Todos luchamos de una manera u otra con la malnutrición. Por un lado tenemos la subnutrición, la cual implica falta de calorías y falta de nutrientes. Esto lo vemos en niños con dietas muy pobres y que no reciben ni las calorías ni los nutrientes. Algunos países sufren bastante con esta situación de la subnutrición. La deficiencia de nutrientes y de calorías afecta gravemente el desarrollo integral de los niños. A nivel físico, la subnutrición provoca retraso en el crecimiento y se da un desarrollo físico deficiente. También se debilita el sistema inmunológico y los niños se enfrentan a una vulnerabilidad a diversas enfermedades y se enferman más frecuentemente. La subnutrición también provoca que se pierda masa muscular, problemas en la piel y el cabello, y se pueden afectar aún los órganos. A nivel cognitivo, la subnutrición afecta la estructura y la función del cerebro. Puede afectar la capacidad intelectual del niño, generando problemas de aprendizaje. Y se ha comprobado también que la falta de nutrientes puede conducir a problemas de comportamiento y luchas emocionales como la depresión. En la edad adulta esto lleva a mayor riesgo de enfermedades crónicas y baja productividad laboral. Esto es la subnutrición. Ahora, por otra parte, tenemos la sobrenutrición, que implica el exceso de calorías, pero a menudo con deficiencia de nutrientes. Mucha caloría, pero poco nutriente. La sobrenutrición provee dificultades adicionales a las que ya les mencioné cuando viene con la obesidad. Esto genera también dificultades físicas, intelectuales, emocionales en la vida de una persona. Y todos deseamos que nuestros hijos crezcan y sean saludables y que maduren físicamente, que maduren intelectualmente, que maduren emocionalmente, que maduren espiritualmente. Y los padres nos esforzamos por proveer todo lo que se necesita para que nuestros hijos crezcan y maduren en todas estas áreas de la vida. Los padres que se descuidan en proveer una buena alimentación a sus hijos, luego con el tiempo ven las consecuencias de no haber tenido un plan intencional de alimentación. Muchas de las comidas que son saludables a veces no les gustan a los niños, pero son necesarias. Con nuestras hijas, ellas tenían derecho a expresar su opinión, pero hasta ahí llegaba. Ellas decían, no quiero comer eso, eso está feo. Ok, te escuché tu opinión, ahora cómetelo. Porque si solo les damos a los niños lo que ellos desean, pues obviamente solo van a querer dulces, pizzas, hamburguesas, sodas, y obviamente eso los va a volver obesos, pero no le van a dar los nutrientes que necesitan para madurar por medio de una buena alimentación. Y voy a usar esto como una ilustración, porque esto es exactamente lo que nos pasa a nivel espiritual a todos nosotros. Si no tenemos una buena nutrición espiritual, no vamos a crecer saludablemente y no vamos a madurar espiritualmente. A veces no recibimos los nutrientes suficientes a nivel espiritual. No leemos la palabra con frecuencia. No venimos con consistencia a la iglesia. No somos disciplinados en aprovechar los recursos de aprendizaje que se nos brindan. Entonces es como si comiéramos una alverjita de vez en cuando. Es como si comiéramos una vez a la semana. Y obviamente esto nos afecta. Por otra parte, a veces consumimos contenido que parece llenarnos, ¿cierto? A veces nos enfocamos en el contenido que parece tener nutrientes, pero en realidad no tiene nutrientes. Ese contenido que nos endulza el oído, pero no nos nutre el alma. A veces preferimos los dulces, la grasa y las harinas espirituales y no nos forzamos a consumir el contenido con los nutrientes que necesitamos para madurar espiritualmente. La idea de hoy que quiero compartir con ustedes la idea principal es: mi crecimiento espiritual es proporcional
a mi compromiso con un plan de entrenamiento integral. Necesitamos comprometernos con un plan de entrenamiento integral, así como para que nuestros hijos crezcan saludablemente necesitamos un programa de alimentación, un programa educativo, un programa de entrenamiento en diferentes áreas. Y el texto de hoy nos vamos a enfocar en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, y este pasaje nos enseña 3 verdades muy importantes que nos ayudarán a crecer espiritualmente. Así que ustedes tienen sus notas para que puedan completar, y el punto número 1 de hoy que nos da el texto es que Dios provee entrenadores para mi crecimiento. Dios provee entrenadores para mi crecimiento. Y lo primero que vamos a ver aquí es que Dios en su bondad también nos provee entrenadores para crecer en la madurez, crecer espiritualmente. En la familia los entrenadores somos los padres. Somos los adultos responsables que guiamos a los niños, que les decimos qué deben comer, qué deben evitar, qué no deben comer, qué actividades deben hacer, qué cosas deben dejar de hacer o practicar o no practicar. Y lo mismo sucede en el área espiritual. Dios desea que crezcamos y maduremos espiritualmente, y por eso dice el versículo 11 de Efesios capítulo 4, dice: y Él, hablando de Cristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, la carta de Efesios en el capítulo 2 nos habla de que los apóstoles fueron los encargados de poner el fundamento sobre el cual la iglesia se construiría. El problema es que los apóstoles ya se murieron. Y en Hechos capítulo 1, cuando se reúnen los apóstoles para reemplazar a Judas, que se ahorcó porque vendió al Señor y luego tuvo remordimiento, no tuvo arrepentimiento, solo remordimiento, y fue y se ahorcó. Entonces, ellos dijeron cuáles eran los criterios para un apóstol. Y entre los criterios dice que debían haber estado con ellos y con el Señor Jesús desde los días de Juan el Bautista hasta la ascensión del Señor Jesús. O sea, un apóstol debió caminar con los discípulos, un apóstol debió ser discípulo de Juan el Bautista, un apóstol debió ser testigo visual de primera mano de la resurrección del Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se murieron los apóstoles y se murió esa generación, ya nadie puede ser apóstol porque nadie puede cumplir con esos requisitos. Pero Dios dio a algunos el ser apóstoles porque sobre ellos es el fundamento de nuestra fe. Pero hoy día el que se llame apóstol es un impostor porque no cumple los requisitos bíblicos de un apóstol, a menos de que en su cumpleaños se le ponga una velita que diga más o menos 2000 años. De resto, nadie cumple esos requisitos. Luego dice que Dios dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas. Resulta que a medida que los apóstoles pusieron el fundamento doctrinal, empezaron a crecer iglesias locales, pero como no tenían el Nuevo Testamento todavía escriturado, Dios levanta a algunos con la capacidad sobrenatural de ser los que comunicaban directamente la palabra de Dios. Esos eran los profetas. Pero ¿qué pasó con los profetas? Una vez que se escrituraron los 27 libros del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, como lo tenemos en nuestras Biblias, ya ese don desaparece. Ya no es necesario, ya la revelación queda completa. Entonces Dios nos dio apóstoles, gracias a Dios, nos dio los profetas y gracias a Dios ya tenemos el cuerpo de las Escrituras. Así que ya no hay necesidad ni posibilidad de apóstoles ni de profetas, porque ahora tenemos la palabra de Dios. Ahora, a partir de eso, ¿quiénes son los encargados de compartir las enseñanzas de la palabra? Dice, los evangelistas. Los evangelistas son aquellas personas que tienen esa capacidad de compartir el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que Jesús muere por ti, muere por mí para pagar por nuestros pecados y resucita al tercer día. Ese es el evangelio, para darnos la vida eterna. Entonces los evangelistas son aquellos que tienen esa capacidad sobrenatural. Les voy a dar el ejemplo de un evangelista que no hace mucho tiempo falleció, que fue muy conocido, Billy Graham. Y Billy Graham, que es de aquí de Carolina del Norte, de Charlotte, él fue un evangelista que compartió el evangelio a muchas personas. Luego vienen los pastores y maestros. Algunos dicen que pastor y maestro está definiendo a una sola persona. Otros dicen no, está hablando de dos personas. Yo creo que pueden ser dos personas. Puede ser el pastor, que tiene que enseñar obviamente,
Pero hay maestros que no son pastores. Entonces, Dios da esos dones espirituales para que sirvamos nosotros, los que somos evangelistas, pastores o maestros, para ser entrenadores de la iglesia del Señor, para guiarles al crecimiento espiritual, para motivarles a crecer, a aplicar las escrituras, a conocer a Cristo, a enamorarse de Dios. Y como en todo lado, ¿no? Hay buenos entrenadores y hay malos entrenadores. Hay de todo en todo lado. Y hay aquellos, si pensamos en el pastor de un rebaño literal, de ovejitas literales, ese pastor se va a esforzar por llevar a esas ovejitas a buenos pastos. Se va a esforzar para que las ovejitas no tomen agua estancada que les vaya a hacer daño, sino que los va a llevar a esos arroyos de agua fresca, de donde corre el agua y está fresca, y esas ovejitas pueden crecer. Así que es nuestra responsabilidad como pastores, como maestros, traerles a ustedes a buenos pastos, llevarle a buenas aguas, que ustedes salgan de aquí nutridos por la palabra y no solamente emocionados con una pizza ahí y con helado y una hamburguesa ahí simplemente como para llenarlos y como para emocionarlos, y que salgan ustedes, ay, qué rico, estuvo dulce la cosa, pero no hay nutrientes. Así que evalúa muy bien qué tipo de entrenamiento estás buscando, qué tipo de entrenamiento espiritual anhelas y deseas, y en qué tipo de entrenamiento en cuál te estás involucrando. Huye de sistemas que solo te ofrecen chistes e historias conmovedoras. Huye de eso, porque ahí vas a estar desnutrido. Si solamente son chistes e historias conmovedoras, pero no hay Biblia, no se explica la palabra versículo a versículo, no se entiende, no se sabe, no se da un contexto histórico, no se da un contexto gramatical, cultural del texto, no te animan a aplicar la palabra, entonces ahí no hay nutrientes. Ahí no hay nutrientes. Huye también de los lugares donde solo te endulzan el oído. Huye también donde los pastores y maestros son más bien motivadores personales que maestros de la Biblia. Mucho dulce para tus oídos, pero poco nutriente para tu alma. Así como debemos ser selectivos con lo que comemos y con lo que le damos comer a nuestros hijos, debemos ser selectivos con lo que alimentamos nuestra alma y la de nuestros hijos. Recordemos la idea principal. Mi crecimiento espiritual es proporcional a mi compromiso con un plan de entrenamiento integral. Ok, punto número 2. Para que tomemos nota. El propósito de Dios es que yo sea útil en su obra. Eso es lo que Dios anhela. Y el siguiente versículo, en Efesios 4, nos da el propósito para el cual Dios pone entrenadores, para el cual Dios pone guías espirituales en nuestra vida. Y ese propósito, dice acá versículo 12, a fin de. Esta es una expresión de propósito. A fin de, el propósito es capacitar a los santos para la obra del ministerio. El deseo de Dios es que nosotros seamos útiles en el ministerio, en la obra de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Parte de la madurez espiritual implica servir. Vas a ir evaluando a medida que vas creciendo cuando tú puedes servir. Y así como los niños debemos darles tareas, y la Universidad de Harvard hizo un estudio de años de cómo las tareas en la casa hacen que los niños tengan unos beneficios increíbles que redundan en una edad adulta productiva. El niño que se le pone la tareita de, aunque sea doblar su ropa, así le quede así como un rollito feo. Pero el niño empieza a entender que puede hacer las cosas y puede tener éxito en pequeñas tareas, echar la ropa a la lavadora si toque alzarle, cositas así, que vaya lavando los platicos y todo ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas van haciendo que los niños entiendan que son útiles, y a medida que van madurando van pudiendo hacer más. Lo mismo nos pasa espiritualmente. De pronto tú dices, no, pero yo qué voy a hacer en la iglesia, yo no sé, pues yo no puedo enseñar, yo no puedo cantar, yo no puedo, pero de repente puedes dar una sonrisa y extender tu mano a las personas que vienen por primera vez, y de repente con el tiempo vas creciendo y puedes hacer algo un poco más complejo, o de repente te das cuenta que ese es el don espiritual que Dios te da, servir en esa capacidad.
y no tiene nada de malo. De hecho, es muy importante porque la gente viene con cargas en su corazón y una sonrisa puede marcar la diferencia. Un abrazo puede marcar la diferencia. Entonces, a medida que vamos nosotros creciendo, nos debemos ir involucrando porque el niño, y a veces pasa, ¿no? En la cultura latinoamericana tenemos el niño de 35 años que no hace nada y todavía vive en la casa. Y no paga arriendo, no recoge el reguero. A veces pasa, ¿no? A veces sucede, pero no aquí, gracias a Dios aquí no. Pero en otro lado sucede eso. Eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere ese creyente que lleva años en la fe y que no está participando, no está sirviendo. Entonces debemos ir creciendo porque el propósito es que nosotros seamos útiles en su obra. Punto número 3. El propósito de Dios es que yo madure espiritualmente. Las palabras clave para completar en ese punto 3 es propósito y madure. Este es uno de los propósitos principales de Dios, que maduremos espiritualmente, porque la madurez espiritual tiene un impacto en cada área de nuestras vidas, en las relaciones que tenemos, en todo lo que hacemos, en la relación con los hijos, en el matrimonio, en la relación en el trabajo, con los vecinos, mi utilidad en la iglesia, etc. La idea es que todos crezcamos. Dice el versículo 13, seguimos leyendo, hasta que, o sea, la meta es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, de una persona madura. Miren la madurez, aquí está. ¿A la medida de quién? ¿Quién es la medida? ¿A qué le apuntamos? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la idea es que Cristo se ha formado en nosotros. La comparación no es con el otro hermano que está sentado a mi lado o con el otro hermano con el que me gusta charlar. No, la medida, la regla, la vara que nos va a mostrar el nivel de madurez al que debemos llegar es Cristo mismo. O sea, yo sabré qué tan maduro soy por qué tanto me parezco a Cristo en cuanto a mi actitud, en cuanto a mis disciplinas espirituales, en cuanto a mi fidelidad a la obra de Dios, en cuanto a mi compromiso con mi iglesia local. ¿Cómo está mi vida a la luz de Cristo? Eso es lo que nos va a mostrar, porque aquí nos dice que la meta es llegar a ser una persona madura a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la medida que Dios desea que nosotros crezcamos. Y vamos a ver 3 áreas que nos da el texto, en qué áreas debemos crecer o qué áreas incluye el crecimiento espiritual. Primero, madurez doctrinal. La palabra clave allí en el punto 3a es madurez doctrinal, es la palabra. Recordemos que el versículo que acabamos de leer dice que la meta es que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí fe habla del cuerpo de doctrina, de las creencias, de que todos debemos llegar a ese pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la unidad de esa fe, a la unidad de la doctrina, de lo que creemos. Esta madurez doctrinal es descrita de manera muy clara por el versículo 14. Miremos cómo dice aquí, seguimos leyendo. Entonces ya no seremos, ¿qué? Niños. ¿Y por qué Pablo usa a los niños como un ejemplo? Bueno, porque el niño, por su naturaleza vulnerable, es fácilmente influenciable, carece de discernimiento, necesita supervisión constante. Espiritualmente, el niño se traduce en una persona que todavía no tiene un entendimiento sólido suficiente para poder discernir y por lo tanto es engañado fácilmente. Entonces, es normal cuando llegamos a la fe y de repente no entendemos muchas cosas, pero si pasan 10 años y todavía estás en esa condición, algo mal está sucediendo allí, algo está pasando. Una persona niña espiritualmente no sabe la diferencia entre un alimento doctrinal saludable y uno que lo indigesta o uno que no tenga nutrientes. El niño espiritual es el que puede prender el canal enlace y cualquier prédica le sirve. El que es maduro dice, eso es mentira, eso es mentira, eso es falso, eso es un falso profeta, ese apóstol es mentiroso, ese arcángel también, ese no sé quién. Entonces ya sabe porque va desarrollando. Entonces dice, entonces ya no seremos niños. Cuando maduramos ya no seremos niños,
sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Luego Pablo da una ilustración de lo que es una barca sin timón, una barca que no tiene dirección, que representa a esos creyentes que al no tener madurez doctrinal, cualquier cosa los mueve. Que golpea al testigo de Jehová, ay sí, bueno, vengo a hacer un estudio, ay sí, qué lindo, siga y me enseña que Jesús no es Dios, venga y me enseña la mentira que no existe la Trinidad, por favor, venga, bienvenido, enséñeme cómo no alcanzar el cielo por creer mentiras. Esa es la persona que por cualquier viento de doctrina se va. Ay, llegaron los mormones, ay, miren esos gringos tan lindos, ay, yo sí quiero que ese gringo me enseñe. Entonces viene y le dice, sí, mire, la Biblia no es suficiente, toca añadirle el libro del Mormón, y bueno, y Jesús era ahí, hermano de un extraterrestre por allá. Entonces, y la gente se cree eso. ¿Por qué? Porque están llevados por todo viento de doctrina, sacudidos por las olas. Y luego dice acá, por la astucia de hombres, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. O sea, esto no es que la gente dice, no, ay, pero es que ellos son queridísimos. No, aquí hay una intención, astucia de los hombres que quieren manipular con artimañas engañosas del error. ¿Qué les decimos a los niños desde que son pequeños? No hables con extraños. Si alguien viene a darte un dulce, no lo recibas. Si alguien te dice acompáñame, no te vayas con esa persona. Eso es exactamente lo que es nuestra función en la iglesia local y decirles a ustedes, esta es la verdad, no se vayan a escuchar personas que tienen mensajes extraños, que no son los mensajes que nos da la palabra de Dios. Y con nuestros hijos queremos que ellos maduren y los ponemos en la escuela y los ponemos cuando tienen dificultades en algún área, les ponemos un tutor, les ponemos un refuerzo, los metemos a diferentes programas de matemáticas y de cosas y de deportes. Queremos que maduren físicamente, queremos que maduren intelectualmente, queremos que maduren académicamente, queremos que ellos logren tener la capacidad de que puedan contar cuánto dinero le devolvieron en la tienda. Y estoy seguro que muchos de ustedes lo han hecho como lo hacíamos nosotros. Bueno, ahora vas a pagar tú. ¿Cuánto te tienen que devolver? ¿Cuánto te tienen que dar? ¿Cuánto debes dar? Para que empiecen a madurar, para que luego ellos mismos puedan hacerlo solo. Dice Hebreos 6:1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No podemos quedarnos solamente en las enseñanzas elementales, tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que ir hacia la madurez. Dice 2 de Pedro 3:18, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, si yo vengo a la iglesia de vez en cuando, es como cuando voy al gimnasio de vez en cuando. Los resultados serán como quien va de vez en cuando. No va a haber un cambio, una transformación, un crecimiento. Si solo leo la palabra de Dios los domingos, ahí en la pantalla, es como si solo yo comiera los domingos. Durante la semana estoy debilitado, enfermo, con dolor de cabeza, mareado, y voy a terminar hospitalizado. Y eso es lo que nos pasa a nivel espiritual. Recordemos la idea principal, mi crecimiento espiritual es proporcional. O sea, tú vas a crecer en la medida, en la proporción de tu compromiso con un plan de crecimiento y de entrenamiento integral. Bien, literal B. ¿Qué más incluye el crecimiento espiritual aparte de una madurez doctrinal? Incluye una madurez conductual, o sea, de conducta, de comportamiento. Con nuestros hijos no solamente queremos que ellos maduren en conocimiento, ¿cierto? Sino que queremos que ellos maduren en sus acciones, en sus comportamientos. Ok, ya sabes, debes saludar. Y nuestra lucha con mi esposa a lo largo de los años es, mira los ojos cuando saludes, saluda duro, extiende la mano, saludas a todas las personas que están en el salón cuando entres. Y es eso, la conducta. Vas a decir gracias, cuando te vas a parar de la mesa pides permiso, cuando llegas saludas, cuando te vas te despides. Que todos esos hábitos que los latinos tenemos y que deseamos que ellos maduren en sus acciones y en su comportamiento. Mira el versículo 15, seguimos leyendo aquí Efesios 4. Más bien, al hablar la verdad en amor,
crecemos o creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. O sea, Pablo nos dice, este conocimiento de cómo vivir tu matrimonio, este conocimiento de cómo vivir en sociedad, este conocimiento de cómo vivir en la iglesia local, este conocimiento de cómo vivir como ciudadano, este conocimiento de cómo vivir como cristiano, se debe traducir en acciones concretas. Y aquí nos da un ejemplo: hablar la verdad en amor. Si solo hablamos la verdad, pero sin amor, entonces somos divisores, somos bruscos, porque no se trata simplemente de, yo le voy a decir la verdad, punto, no importa qué pasa. Y el amor, si solamente amamos y no queremos decir la verdad, entonces vamos a evitar que la otra persona crezca, no le vamos a decir la verdad. Así que es una combinación de las dos. Hablar la verdad en amor significa comunicar el mensaje que tenemos que comunicar, la verdad, la verdad. Hoy día la gente se ofende por todo, ¿no? Entonces, si van a la iglesia y en la iglesia le dicen que Dios creó a Adán y a Eva y no a Adán y a Esteban, se ofenden. ¿Cómo así? O sea que el amor homosexual es pecado. Es pecado. Te vas a ofender. Pero tengo que decírtelo porque es la verdad. Es la verdad que dice la palabra de Dios. Dios quiere algo mejor para ti. Él creó algo especial. Entonces, cuando no hablamos la verdad o cuando no lo hablamos en amor, entonces, ¿qué pasa? Que la gente no crece y que tú, con tus pecados, te irás a la perdición eterna por no haber escuchado a alguien que te habló la verdad en amor. Dice el versículo Colosenses 1:9: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, le dice Pablo a los colosenses, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, madurez doctrinal, en toda sabiduría y comprensión espiritual. La sabiduría implica la aplicación práctica, o sea, también en la conducta, para que anden, dice el versículo 10, como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La idea es que tú crezcas en conducta, que tu vida sea transformada, que entregues tu vida a Jesús y Jesús en ti entonces cambie tus deseos que no se ajustan a la voluntad de Dios. Ahora, a veces se piensa, el homosexualismo es peor que la promiscuidad. No, no es peor. Es pecado igual. Entonces el promiscuo es tan pecador como el que está en una relación homosexual. Es tan pecador. Porque las dos las condena la palabra de Dios. Entonces tiene que escuchar tanto el que tiene la tendencia a la promiscuidad como el que tiene la tendencia a la homosexualidad, que hay un camino más excelente y que Dios provee las herramientas para que nosotros podamos vivir de una manera que a Él le agrada, no en nuestras fuerzas, sino en las de Él. Muy bien. Entonces tenemos aquí la madurez doctrinal, la madurez conductual y finalmente, literal C, la madurez congregacional. Cuando crecemos espiritualmente vamos a crecer en doctrina, vamos a crecer en conducta y vamos a crecer como congregación. Miren lo que dice el versículo 16. De quien todo el cuerpo, refiriéndose al cuerpo local de Cristo, la iglesia, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas. O sea, aquí Pablo está dando la ilustración de un cuerpo. Las coyunturas son las articulaciones, son las partes del cuerpo que conectan los huesos y que permiten el movimiento. Espiritualmente, esas coyunturas representan a las personas, los ministerios que unen a la iglesia, facilitando la comunión, el apoyo y la colaboración entre los miembros. Entonces, Pablo dice que de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido, con una doctrina clara. No que no sabe aquí qué se cree, no. Claramente, esto es lo que creemos, esto es lo que practicamos. Así es que le apuntamos a vivir. Ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Aquí está el servicio, y voy a hablar el próximo domingo de lo que es el servir. Produce el crecimiento del cuerpo. ¿Sí ven? No solamente el crecimiento del individuo, sino que produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Dios desea que la congregación crezca en madurez. Dios desea que la congregación crezca en el conocimiento de Dios, en el servicio unos con otros, en el manejo de nuestros conflictos. Eso es lo que Dios
quiere para su iglesia. Y todo esto es en amor, dice allí, para su propia edificación. En amor, el vínculo del amor. ¿Cuál sería la meta? Si ustedes me preguntan, pastor, ¿cuál es su meta? ¿Cuál es su objetivo en la vida? Colosenses 1:28, aquí está mi objetivo en la vida. A Él, o sea, Cristo, nosotros proclamamos, amonestando, o sea, aconsejando, corrigiendo, diciendo por dónde es, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres, hablando de personas, con toda sabiduría, o sea, enseñándoles a aplicar las escrituras, a fin, miren el propósito, de nuevo, declaración de propósito, a fin de poder presentar a toda persona, hombre y mujer, perfecto, y la palabra perfecto aquí significa maduro, a toda persona madura en Cristo. ¿Cuál es mi meta? Que cuando el Señor me llame a la presencia de Él, cuando llegue mi momento de ir a su presencia, yo le pueda decir, Señor, allí tú trajiste a Shepherds en español, a este número de personas, y yo me esforcé para llevarles a la madurez. Aquí yo podría entretenerlos de repente, y en lugar de estudiar la Biblia, puedo buscar chistes en internet y entretenerlos, y que ustedes salgan aquí que les duela el abdomen de la risa, y hacer como un stand-up comedy. Es común, y a veces uno dice, uy, pero es común, hay muchas iglesias que es así, y la persona tiene esa capacidad. Aquí yo podría llenar este lugar con falsas promesas. Venga, que Dios lo voy a sanar. Dios te va a hacer rico. Tú fuiste creado para ser multimillonario. Todas esas mentiras. Pero ese no es mi propósito. Mi propósito no es sacarte con falsas expectativas para que tú tengas sueños equivocados. Mi propósito no es que tú salgas pensando que lo más importante en esta vida es ser rico y estar saludable. Mi propósito es, Colosenses 1:28, que tú crezcas en tu fe, que tú madures en Cristo, y a pesar, porque si estás maduro, a pesar de que haya enfermedad, a pesar de que haya dificultad, a pesar de que haya escasez, tú vas a vivir una vida que agrada al Señor. Porque eso es a la final la meta para todos nosotros. El crecimiento no ocurre en aislamiento. Eso de que, no, yo no tengo que ir a la iglesia, yo tengo mi relación personal con Dios, es mentira. La Biblia dice que nosotros debemos congregarnos, debemos saludarnos, debemos cantar juntos, debemos escuchar la palabra juntos, y nosotros, también dice la palabra, habla de los ágapes, que eran esas reuniones de amor, y podemos tomarnos un cafecito juntos, y podemos compartir y orar unos por otros. Eso es lo que Dios desea. Ahora ustedes dirán, listo, pastor, ya entendemos. Ya está claro, necesitamos crecer espiritualmente, necesito crecer doctrinalmente, necesito crecer conductualmente, y necesitamos crecer congregacionalmente. ¿Cómo lo hacemos? Aquí les voy a presentar, hemos preparado un plan de crecimiento espiritual, un menú que incluye los nutrientes que creemos que son los que ustedes necesitan. No va a ser ni 3 alberjas en un plato, ni tampoco solo dulces y harinas. Va a ser un menú que incluye lo que creemos que tú necesitas para crecer espiritualmente. Lo primero es que tenemos un programa para niños. Aquí está ese arbolito con frutos ahí en el centro. Tenemos un programa para niños, aprovéchenlo. Tenemos un programa para jóvenes, aprovéchenlo. A las 9:30 de la mañana, aquí en este mismo auditorio, los jóvenes se reúnen. A esa hora hay programas infantiles para todas las edades. A las 11 de la mañana hay programas de 0 a 11 años. Los de 12 para arriba vengan al servicio y escuchen todo esto. A las 5 de la tarde, ahorita en septiembre, inicia el programa de entrenamiento que se llama Awana, que es para memorización bíblica, juegos. Es espectacular. Amados, aprovechemos esos recursos. Entonces, para los niños tenemos un programa espectacular, para los jóvenes tenemos un programa espectacular, y ahora les voy a presentar para los adultos. Tenemos un programa de 8 cursos que les ofrecemos para que ustedes crezcan. El primero se llama Fundamentos Teológicos. Ese curso se terminó hace un mesecito y algo, y ahorita voy a entregar los certificados a los que se graduaron, a los que vinieron, a los que asistieron, a los que hicieron la tarea, a los que estuvieron allí. Y aquí les enseñamos a entender las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Aquí pueden hacer preguntas en ese curso.
Y este empieza el próximo domingo, así que váyanse mentalizando, listo, el próximo domingo a las 9:30 estaré aquí, dejo a mis niños en los programas infantiles y voy a aprovechar de ese programa de crecimiento espiritual que me ofrece la iglesia. Segundo curso, ¿cómo interpretar la Biblia correctamente? Necesitas saber cómo interpretar la Biblia correctamente para que no te dejes engañar. Hay 50,000 pastores en internet, ¿a quién le hacemos caso? Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, el otro dice otra cosa, el otro dice otra cosa. Olvídate lo que digan los pastores, mira lo que dice la Biblia. Por eso aquí te enseñamos expositivamente, versículo a versículo, te vamos guiando para que veas los puntos que ves en tu boletín, en pantalla, son sacados del texto. Eso es lo que se llama exégesis. Sacamos las ideas de lo que Dios dijo, no le metemos ideas al texto bíblico. ¿Cómo interpretar la Biblia correctamente? Ese curso lo voy a dictar yo y arrancamos la próxima semana a las 9:30. Luego vendrá en enero, vamos a añadir, familia cristiana. Necesitas entender cómo funciona una familia cristiana. Hoy el machismo y el feminismo han arruinado a la familia. El hombre abusivo, machista y la mujer empoderada y liberada que no quiere hacer nada por su hogar y el hombre que tampoco quiere hacer nada han generado divorcios. Y suena bonito, ¿no? Sí, que la mujer empoderada. ¿Empoderada de qué? Empodérate espiritualmente, mujer. Y varón, no vengas con tu machismo y no, lidera como Cristo lideró. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces necesitamos entender cuál es el rol bíblico en el hogar. Luego viene vida cristiana. Vamos a aprender en ese curso a desarrollar los hábitos espirituales. Cómo orar. Cómo es la lucha del cristiano. Cómo vencer el pecado. ¿Qué significa el bautismo? ¿Cómo funciona todo esto en la vida cristiana? La iglesia, la importancia de la iglesia local, etc. Resolución de conflictos es el siguiente curso. ¿Cómo resolver conflictos bíblicamente? ¿Qué pasa cuando tengo conflictos en mi casa, en mi hogar, en mi familia, con mi pareja, con mi vecino? ¿Qué pasa? ¿Cómo debemos solucionar esos conflictos? Luego venimos al curso que se llama Viviendo en la Gracia de Dios. ¿Cómo experimentar la libertad de vivir en la gracia de Dios en lugar de una vida basada en el desempeño personal? ¿Qué significa vivir por fe y no por obras? ¿Qué significa vivir en la gracia de Dios? Luego hablamos de los dones del Espíritu Santo. Entender, identificar y ejercitar los dones espirituales en la iglesia local. Aquí hay muchas preguntas, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Existen las lenguas o no existen las lenguas? ¿Existen no sé qué? Es que yo fui a una iglesia donde hablaban una jeringonza. Es que yo fui allí, es que yo fui allá. Es que hay un profeta que me dijo lo que me iba a pasar el próximo domingo. Entonces, todo eso vamos a entenderlo, vamos a comprenderlo a la luz de las Escrituras, en un espacio donde podamos hacer preguntas. Y finalmente, compartiendo mi fe. ¿Cómo implementar estrategias para compartir mi fe con otras personas? Este es el menú que tenemos para ustedes. Aprovechenlo, familia. Los animamos. Allí hemos incluido en su material la hoja con esta gráfica. Allí está. Ahí detrás de su boletín está la hojita y ustedes pueden ver. Eso es lo que Dios quiere. Queremos nosotros que ustedes lleguen a ser creyentes maduros, que ejercitan sus dones espirituales, cumplen su rol bíblico en el hogar, no se divorcian, no se destruye su casa, se edifica, viven a plenitud, saben cómo vivir en la gracia de Dios, saben interpretar la Biblia, comprenden los fundamentos teológicos básicos de la fe cristiana. Todo ese tipo de cosas es lo que queremos para ustedes. Este tiene los nutrientes que ustedes necesitan. No les vamos a endulzar el oído como en otros lugares. Nuestra meta no es que aquí se llene y que tengamos miles de dólares. Esa no es la meta. Dios no necesita, número uno, ni el dinero de ninguno de nosotros. Y número dos, un organismo que crece descontroladamente y sin propósitos. ¿Saben cómo se llama? Tumor. El tumor es cuando células pierden su función, pierden su concepto de lo que deben hacer y se multiplican sin propósito y forman un tumor. La iglesia de Cristo no está diseñada para eso. La iglesia de Cristo está diseñada para crecer saludablemente, para que todos vamos entendiendo las profundidades de la palabra, vamos aprendiendo a vivir las Escrituras. Por eso hemos diseñado todo esto. Recordemos la idea principal: mi crecimiento espiritual es proporcional a mi compromiso con un plan de entrenamiento integral. Ya lo tienen, amados. Tienen el programa, tienen todo lo que ustedes necesitan para crecer. Ahora lo único que necesitan hacer es
entrar en ese programa. Caminemos juntos, amados. Crezcamos espiritualmente. Miren, el crecimiento numérico se da naturalmente cuando todos maduramos. Nuestras hijas crecieron, maduraron, nuestra hija mayor se casó y ahora ya tenemos un nietecito. O sea, el crecimiento viene cuando hay madurez. El crecimiento viene. Nos vamos a multiplicar a través de que yo comparto mi fe con otra persona, sé cómo hacerlo, vivo una vida diferente, las otras personas dicen yo quiero lo mismo. Así que el próximo domingo a las 9:30 de la mañana, ustedes se pueden inscribir allí en su boletín, pero resulta que vamos a empezar con los dos cursos. Si no han tomado ninguno, tienen que empezar con fundamentos teológicos, ¿ok? Si ya tomaron fundamentos teológicos, entonces ya pueden entrar a cómo interpretar la Biblia correctamente.